Buenos días, estimados estudiantes. Gracias por su asistencia. Como siempre, pues el día de hoy vamos a desarrollar nuestro contenido, para lo cual voy a suplicarles por favor que tengan ya a la mano su cuadernito, ya que el día de hoy pues vamos a trabajar con comunicación y lenguaje, precisamente en la página número 46, y vamos a hablar el día de hoy del periódico escolar. Cuando hablamos de un periódico escolar, sin duda alguno, pues ya ustedes saben el procedimiento, ¿verdad? Si hablamos generalmente de un periódico eh, de los que nosotros encontramos en la calle, ¿verdad? Un periódico pues nos permite a nosotros el brindar una información. Entonces ustedes se encuentran dentro de la página de su libro precisamente lo que voy a compartir con ustedes en este momento. Y me estoy refiriendo básicamente a esta parte, ¿no? Cuando estamos hablando de que un periódico escolar pues no es más que un medio de comunicación, ¿verdad? Que en este caso pues es escrito, mismo que nosotros vamos a encontrar en diferentes espacios. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un periódico escolar, quiero compartir brevemente con ustedes algo relacionado precisamente a este contenido. Y vamos a iniciar por acá en primera instancia con el periódico escolar, para lo cual pues suplico por favor prestar un momentito de su atención. El periódico escolar, entonces, estamos diciendo que un periódico escolar es un medio de comunicación escrito en el cual se dan a conocer las actividades que en este caso pues se consideran de relevancia. Cuando hablamos de relevancia, es decir, que son muy importantes, datos que nosotros mismos podemos encontrar o resaltar dentro de una escuela. Específicamente cuando estamos realizando actividades, qué sé yo, actividades deportivas, de aprendizaje, juegos, entre otros, pues forman parte de ese periódico escolar. Nosotros podemos realizar un mural en donde pues vamos a recolectar información. Por ejemplo, si queremos hablar de deportes, queremos hablar de cultura, queremos hablar de alimentación dentro de la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Todos estos datos pues nosotros los podemos recabar, podemos hacer nuestro mural. ¿Qué es un mural? Es un espacio en donde vamos a estar pegando informaciones según sea el caso, ya que consideramos que un periódico escolar eh, tiene como objetivo el determinar o se va a centrar en un tema específico. Ya lo mencionaba, podemos hablar de salud, podemos hablar de cultura, podemos hablar, por ejemplo, de deporte, y pues dentro de este mismo espacio, pues vamos a considerar el poder buscar toda la información relacionada a ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos dando a conocer, estamos informando sobre lo que se realiza. Y ahora, cuando hablamos de periodicidad, estamos diciendo que una periodicidad se refiere al tiempo en la que se va a estar publicando. Por ejemplo, hablemos de los periódicos que circulan en nuestro país. Lo que comúnmente se conoce es nuestro diario y prensa libre. También el periódico. Entonces estos tres medios escritos pues, dan a conocer informaciones y se desglosan de varias maneras. Es lo mismo que nosotros podemos considerar en este espacio. Entonces, periodicidad, cuando estamos hablando del tiempo en que se va a estar publicando. Puede ser semanal, puede ser diario, puede ser mensual, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el área de Quetzaltenango se tiene un periódico regional. Si no estoy mal, el periódico regional está circulando a cada 2 días. ¿Qué es lo que informa sobre lo que ocurre en la región o sobre
lo que ocurre específicamente en el occidente del país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a ello pues le llamamos periodicidad. ¿A cada cuánto se va a estar publicando? El formato se refiere, en este caso, el tipo de información que se va a brindar, qué tipo va a ser. Puede ser escrito, o sea, escrito pero impreso en papel, como también puede ser escrito, pero únicamente en forma digital. Tal y como están notando ustedes en este momento, yo tengo acá un escrito digital. ¿Por qué es digital? Porque no lo tengo en físico. Y entonces es lo mismo que se va a estar mencionando en cuanto al periódico. Ok, eso es el formato. Y la organización nos estamos refiriendo a la forma en la que se va a distribuir, en este caso, a las personas que se van a encargar de divulgar la información. Y pues esto se realiza siempre acorde a las capacidades, a las facilidades y habilidades de cada persona que conforma el equipo. Si el día de hoy, por ejemplo, nosotros armáramos algo en cuanto al periódico escolar, vamos a nombrar un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero y así sucesivamente, pues estaríamos indicando, por supuesto, que cada uno de las personas o de los cargos que mencioné tiene una función primordial. Pero si asignamos realizar un periódico escolar, ¿qué tendrían que hacer? Pues básicamente tendrían que armar un periódico, recolectar la información. Alguien se va a encargar de divulgarla, alguien se va a encargar de editar, alguien se va a encargar de tomar fotografías, alguien se va a encargar de imprimir esas fotografías, ¿verdad? Y entonces estamos recolectando información. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones básicas entonces de un periódico escolar? Pues es informar, es orientar y es entretener. Para todo periódico digital o impreso cumple con esta característica. Y entonces en este caso podemos mencionar que para poder desarrollar este tema, si ustedes verifican, tenemos acá, en este caso, el editor o editora, ¿verdad? Quien sería el encargado de poder coordinar y revisar el trabajo del equipo. En otras palabras, es como el presidente, ¿verdad? El quien organiza la edición del periódico. Hoy recolectamos información, de repente nos correspondió ir a la escuela y decimos, bueno, en la escuela pudimos notar que el establecimiento se encuentra totalmente vacío debido a la pandemia, la COVID-2019. Esa es una información que ustedes están recabando, pero se van a armar diferentes equipos. Alguien que se va a encargar de editar, es decir, la persona que se va a encargar del material, de todo lo que se va a escribir, que esto sea correcto. ¿De acuerdo? Ok. En cuanto a los reporteros, pues se refieren a las personas quienes se van a encargar en poder, por supuesto, divulgar la información o buscar esa información, por supuesto, de interés, ¿verdad? Al mismo tiempo, redactar las notas. No sé si ustedes han podido notar que para cada uno de los periódicos, pues existe una característica especial de que hay algún reportero que esté por ahí en todos los eventos, está tomando nota de todo lo que se da. ¿Cuáles son las notas que toma? Nombre de la persona, el evento que se está realizando, realizar una pequeña entrevista y anotar todo lo que logra captar. Eso es lo que se relata dentro del periódico. En relación a los correctores o correctoras, ¿verdad? Son los encargados o las encargadas de revisar después de haber editado, es decir, después de haber escrito. Se encargan de revisar si en efecto todo es correcto. No se puede
utilizar palabras que no tengan nada de relación con el tema que se está hablando. O de repente alguna palabra se fue de más, hizo falta alguna palabra en cuestión a redacción, ortografía. Toda esa parte tiene que ver. Y entonces la comisión llamada correctores o correctoras son los encargados de poder pulir esa información para poder brindar seguidamente los fotógrafos que cumplen por supuesto con la función de tomar fotografías en donde van. Hoy día, por ejemplo, el Facebook está de moda porque toda la información que se da al instante ya se publica a todo mundo. Y como que llega un poquito más rápido la información de esa manera que tener que esperar el periódico escrito. Muy bien, entonces la función del fotógrafo es tomar fotografías que atraigan, fotografías que llamen la atención, según sea el tema que quieren dar a conocer dentro del periódico. Los diagramadores son los encargados de darle el enfoque al periódico, del diseño, la presentación. Pues eso es el trabajo de ellos. Entonces, ellos ya se encargan después de todo lo escrito, lo redactado, todas las fotografías, ya ellos se encargan de editar, de imprimir prácticamente el periódico. Y entonces cuando hablamos de un periódico escolar, cumple también estas mismas características. Más adelante vamos a ver una pequeña información y dice lo siguiente. Veamos todo esto de lo que lleva un periódico. Encontramos acá que en esta parte iría el titular. Por supuesto que no siempre, de hecho, les voy a estar compartiendo un enlace donde ustedes van a trabajar con relación a un ejercicio virtual para que ustedes puedan ir editando o identificar las partes del periódico. En este caso estoy hablando de titular. ¿A qué me refiero con titular? Estoy diciendo que en titular vamos a colocar el título. Sí, en cada hoja, por supuesto, se va a estar hablando de un tema y entonces en ello se va a estar imprimiendo, colocando el título. Por ejemplo, hablamos de la sección de deportes, hablamos de la sección de cultura, hablamos de la sección de noticias, ¿verdad? Que eso es lo que lleva un periódico. Entonces, en titular se anota el tema. Fotografía. En fotografía son todas las imágenes que se van a estar seleccionando. Nota principal a 2 columnas. Muy bien, esto puede ser qué sé yo, una noticia o algo que hable de la fotografía, que describa esa función que se está realizando, o la actividad que hable o que describa la fotografía, valga la redundancia, la fotografía que se esté utilizando. Columna de notas breves. Esta columna de notas breves puede considerarse como todos aquellos escritos o apuntes que podemos nosotros ver o resúmenes. Algunos utilizan esta parte para los resúmenes donde dan a conocer las características, donde dan a conocer las próximas noticias. Podríamos hablar de una portada precisamente de esta parte que estoy mencionando. Y entonces para ello aparece algo como esta y dice que es la jornada. Y vemos acá un personaje. Acá aparece el nombre del periódico. En este caso, el periódico se llama La Jornada. ¿Sí? ¿Han visto ustedes que aparece nuestro diario? Dice en la parte de arriba, dice nuestro diario. Aparece Prensa Libre y dice Prensa Libre. El diario o el periódico dice el periódico, ¿verdad? Aparece el periódico regional, dice regional en la parte de arriba. Muy bien. También encontramos datos técnicos como los que aparecen acá, de qué año, de qué fecha, ¿verdad? Son datos técnicos. En esta parte estamos viendo
los sumarios o índices de los textos, por ejemplo, Comité contra la Corrupción, y enmarca acá un listado de las próximas páginas que contiene el periódico. De igual manera, vemos una fotografía y pie de la fotografía, es decir, la información que habla de la fotografía. Y luego titular, alguien dice, profe, pero en la imagen anterior dijo que titular va arriba. No siempre. Generalmente la identificación del periódico es la que lleva acá en la parte de arriba. Y en esta parte pues encontramos nosotros este título, ¿verdad? Lo que se le llama titular, que habla precisamente sobre la imagen que vemos acá. Acá aparece un pequeño link que es el que les voy a estar compartiendo hoy por la tarde para que ustedes puedan ingresar a realizar la actividad que se les solicita. ¿De acuerdo? Muy bien. Presten mucha atención acá, ya que esta actividad la van a tener que resolver en un momento. Muy bien. Y voy a presentar otra parte que tengo acá con ustedes, que habla precisamente también del periódico escolar. Muy bien. Voy a compartir un momentito pantalla para que quedemos claro con este tema que vemos acá. El periódico escolar. Entonces, dentro del periódico escolar, ¿qué es? ¿Qué es un periódico escolar? Es un medio de comunicación escrito, solo que esto está redactado o elaborado y producido por estudiantes de una escuela, es decir, por ustedes. Y este periódico puede ser semanal, mensual, trimestral, inclusive anual, es decir, un solo periódico durante el año. Ok, y esto trata sobre los hechos, es decir, sobre todas las actividades que se realizan dentro del establecimiento. Por ejemplo, tendríamos que llamar mucho la atención de los lectores, es decir, de las personas que nos vayan a leer. Por ejemplo, Día del Cariño, Día de la Madre, Día de la Familia, Día del Padre, Día del Maestro. Entonces resaltamos todas esas actividades que se realizan en la escuela. Que también está la elección del gobierno escolar. Esto también es un acontecimiento y entonces podemos colocar fotografías, brindar información como lo son fechas, nombres, ¿verdad? Eso es lo que debería de llevar nuestra información. Ok, entonces con ello estamos viendo que el periódico, vean esto que coloqué acá, es precisamente el propósito del periódico. Este es un pequeño diseño que está acá. También esto que ustedes ven es un diseño, es lo que debe de llevar el periódico. Entonces dice la escuela, celebramos el Día de la Bandera, solo que tomamos de otro país. Ok, ¿qué están celebrando acá? El Día de la Escuela. Nosotros celebramos el Día del Cariño, el Día de Tecunumán, el Día del Quetzal, la Monja Blanca, la Ceiba, ¿verdad? Podemos colocar alguna fotografía indicando este procedimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo hacer un periódico escolar? Dice que toda la comunidad de la institución o de la escuela debe vincularse a este proyecto aportando noticias del colegio, de la escuela, de su entorno para la colaboración. ¿Con relación a qué? A fotos, imágenes, cuentos, dibujos, inclusive alguien dice quiero colocar un chiste dentro del periódico escolar. Lo puede hacer, ¿verdad? Alguna adivinanza. Pues la idea es de que sea llamativo. ¿Cuáles son las partes de un periódico escolar? Ya lo vimos allá en la parte de atrás en el esquema que se tenía. Sin embargo, acá se nos presenta otro listado que también debemos de tomar muy en cuenta. Y dice, consejo de redacción, es decir, los encargados de poder decir, bueno, redáctenlo de esta manera, que esa palabra está mal colocada o que esa palabra está de más. Ya, a eso se refiere. Investigación. Nos corresponde investigar, no solo con el hecho de recibir una información decimos sí, eso es correcto. Tenemos que investigar si eso en realidad es correcto. De repente, lejos de ser una noticia, es un chisme. Pues no es correcto, no debe de ser
como parte de un periódico. Tendríamos que colocar algo que sea verídico, no chisme, sino una información que pueda ser de trascendencia o de relevancia. Redacción. Que la redacción, por supuesto, tenga coherencia y que no esté desfasada, es decir, vemos una línea hablando de fútbol y en la siguiente línea está hablando del Día de la Madre, no tiene relación alguna, ¿verdad? Entonces tenemos que centrarnos o en noticia, pues va a ser noticia, o en acontecimientos varios, pues también vamos a estar colocando una parte, el saber seleccionar y clasificar la información como tal. La edición, ¿cómo la vamos a editar? Y acá cuánto la vamos a editar, una vez por semana, una vez por mes, cada 6 meses, cada año, ¿verdad? La diagramación, es lo que habíamos dicho, son los encargados de poder diseñar, valga la redundancia, el enfoque, el diseño, la forma en que se va a presentar el periódico, ¿verdad? Podemos hacer un mural, por ejemplo, y podemos considerarlo como un periódico escolar. La impresión, que quién la imprime, cómo se imprime, si a color o en negro y blanco, si se le coloca alguna imagen, etcétera, ¿verdad? Y la distribución, que en este caso serían los encargados. Si, por ejemplo, creáramos un periódico a la semana, bueno, pues tiene que haber alguien que vaya y dé su tiempo para ir a vender el periódico. A eso le llamamos distribución. Vean esto. Acá tenemos nuevamente la idea de un periódico. Y por supuesto que acá encontramos varias ideas. Habíamos hablado del logotipo, es decir, el nombre que identifica el periódico, es decir, a qué compañía pertenece, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos viendo un periódico que se llama La Nueva Provincia, y es su logotipo, como también el nombre del periódico. Las ventanas, acá aparecen varias ventanitas que por supuesto contienen informaciones. Pie de la foto, es decir, alguna parte de información que habla de la fotografía. Pues acá desde esta foto, pero acá vemos también información de esta foto. Y acá vemos también información de la foto que se le llama pie de la foto. Y acá vemos una editorial con recuadro. ¿Qué es una editorial? Es alguien que se pone a escribir en un periódico sobre algún tema específico, ¿verdad? Entonces ahí aparece y es parte de la editorial. Muy bien, encontramos noticias destacadas en columnas. Acá encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una infinidad de noticias que están en columnas. Noticias y recuadro con contraste. Es decir, en este recuadro hay una información que está relacionada a la imagen que se visualiza en este espacio. Noticia, noticia zonal o de líneas. Es esto que vemos acá. Y entonces esta noticia, pues ven ustedes que acá está el título y aquí está toda la información que relata el tema. Ahora tenemos anticipos o recuadros. Aquí están nuevamente estos anticipos o recuadros, es decir, los que indican en qué página encontramos determinada noticia. La fotografía, anticipo de noticia principal con líneas, aquí está también, es similar a lo que estamos indicando acá. Índice o el recuadro, también se le llama así a esta parte o resúmenes, ¿verdad? Lo que se está anticipando al periódico. Muy bien. Consejo de redacción, ¿cuál es su función, verdad? Establecer qué información se va a publicar. No todo lo que se dice se va a publicar. ¿Por qué razón? Porque ya les indicaba que es necesario realizar una investigación para el efecto de decir si es correcta la información, ¿verdad? Y vemos acá una pequeña información. Ok, esto que ven ustedes acá es la información.
que está hablando relacionado a una imagen, pero que por supuesto esto tiene un fundamento real, que no es inventado, ¿verdad? La investigación. Se trabaja en conjunto para buscar las fuentes y recolectar la mayor información posible para armar las noticias, reportajes, crónicas, cualquier texto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se vaya a hablar debe de ser real. No puedo yo estar hablando de una noticia falsa y de repente cuando lo lean me van a decir, muy bien, usted está cometiendo un delito. Entonces, de hecho, tenemos la libertad de expresión y prueba de ello es que tenemos el periódico. Muy bien. Entonces, como tenemos esta parte de la investigación, esto le da fundamento, le da seguridad a la noticia que se brinda, es decir, que no estamos inventando nada. La redacción es la etapa donde cada periodista redacta su noticia, su columna o selección del periódico que tenga a su cargo. Se remarca el espíritu y esencia de una publicación, lo que vamos a hablar de una publicación. Y entonces cada vez que nosotros redactamos, ya les he recomendado en varias ocasiones de que el momento en que escribamos tenemos que tener el sumo cuidado de que lo que estamos escribiendo es correcto. Y aparte de eso, que tenga sentido. ¿Ok? Muy bien. Seguidamente podemos mencionar lo siguiente, disculpen. También se tiene que tomar en consideración que lo que se vaya a redactar, por supuesto, sea verídico. Y entonces, cuando tenemos dudas de una palabra que vamos a colocar, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos a través de el mismo periódico, ¿verdad? Cuando hablamos de periódico estamos diciendo que... Muy bien, entonces les mencionaba que en esta parte de la redacción pues tenemos que buscar las palabras apropiadas. Si desconocemos de alguna de ellas, pues es importante el poder agarrar un diccionario y poder redactar la palabra correcta. Es lo que tenemos que hacer siempre. No siempre lo que decimos ni lo que hacemos es correcto. A veces tenemos que indagar un poquito más allá. Es lo que yo puedo recomendarles también. Seguidamente la edición, además de corregir, dice, y depurar los textos, es decir, ellos son los encargados ya de ir como que terminando el proceso de la edición. Es decir, al momento de la redacción, el reportero obviamente hace su redacción y presenta su informe. Por eso cuando ustedes leen noticias, todo está relacionado, pero no es necesario que el que esté escribiendo esté en el lugar de los hechos. Hay otra persona quien realiza ese trabajo y de repente redactó mal. Muy bien, ya los que están encargados de la edición, pues ellos corrigen, ellos agregan, quitan palabras que de repente se repite o hay palabras que hacen falta. Esa es la función de ellos. Ahí es donde se utilizan diccionarios, enciclopedias con la finalidad de que todo esté correcto. Muy bien, la diagramación dijimos que es el proceso de reunir de una manera armónica los textos e imágenes que pretenden ser publicados. Ok, hay imágenes, si ustedes han podido notar en el periódico, de repente se muestra solamente medio cuerpo de la persona y se le cubre la cara o el rostro, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Por cuestión de ética. Hay noticias que no se puede publicar como tal, entonces se realizan esos procedimientos. Y pues entonces los encargados de todo ello son los de diagramación, ¿verdad? Ellos colocan los subtítulos, el tamaño de las letras, el color de las letras, el tipo de fotografía que van a colocar, ¿verdad? Esa es la función de diagramación. Y veamos acá. Acá aparece la diagramación, porque colocaron fotos de este lado y fotos de este lado, y acá como que un pequeño poema, ¿verdad? Bueno, pues esa es la función y finalidad de ellos. La impresión es el imprimir, es el tener ya la hoja en físico,
en papel, ¿verdad? Lo que nosotros ya leemos. O si se hace de forma digital, son los encargados ya de poder publicarlo en algún medio, ¿verdad? Esa es la finalidad y función de. Por ejemplo, acá estamos viendo, esto es escrito y esto es digital. ¿Por qué digital? No está impreso. Esto sí está impreso. Y esto no se imprimió, solamente se publicó en algún medio digital. Y la distribución es la última fase de la elaboración de un periódico. Su objetivo dice que es hacerla llegar a todo su público. Entre más personas compren, mejor. Entre más suscripciones hay, mejor, porque sabe que tiene un costo. El imprimir una hoja no es nada gratuito. Y entonces el periódico está cobrando el tiempo de todas las personas que están involucradas en ello y poder recompensarlo. Si ustedes ven la noticia el día de hoy, por ejemplo, no sale el día de hoy, sale el día de mañana en el periódico escrito. Entonces acá se considera el tiempo de la distribución que no va a ser instantáneo, sino va a ser un día posterior. Pero imaginen ustedes el trabajo de aquellas personas que son los encargados de imprimir y el trabajo de las personas quienes distribuyen. Porque para que la noticia llegue a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, por ejemplo, a Quetzaltenango, pues ese periódico debió de haberse impreso tipo, qué sé yo, 9, 10, 11 de la noche en la ciudad capital para que ya a la 1, 2 de la mañana salga de allá y ya como a las 5 de la mañana uno ya tiene el periódico en la mano, ¿verdad? Entonces esa es la función de la comisión. Vean, acá se está distribuyendo ya el periódico. Muy bien. Y entonces es lo que puedo mencionarles con relación a este tema. Voy a suplicarles, por favor, de que podamos completar la página número 47 de nuestro librito. De la misma manera, si es posible, que podamos trabajar nuestro pequeño periódico. Ya leímos las partes fundamentales que lleva un periódico. Tienen toda esta semana para poder hacerlo, ya que vamos a tener algunas actividades, pues no vamos a poder realizar o recibir nuestras clases el miércoles y el jueves. Primeramente Dios, hasta el día viernes, ¿verdad? Dejamos nuestra clase hasta acá en relación al curso de comunicación y lenguaje. Los voy a molestar en este momento para que puedan sacar su cuadernito de matemáticas. Voy a dar unos minutitos de espera para que ustedes puedan preparar su cuadernito. Muy bien, considero que ya la mayoría tiene ahí su cuadernito a la mano, así que vamos a iniciar con nuestro curso de matemáticas, por lo cual voy a compartir con ustedes brevemente algo con relación a este contenido. Y estamos hablando precisamente de las clases de fracciones. Y entonces dentro de las clases de fracciones el día de hoy voy a iniciar con ustedes la lectura, por supuesto, de las fracciones. Y entonces esto dice así: ¿qué será una fracción? Llega a nuestra mente y nos preguntamos ¿qué es una fracción? Y pues una fracción no es más que una división, ya les había explicado la semana antepasada. Entonces, acá por ejemplo, vemos que esta es una fracción. ¿Cuánto es esto? Alguien dice es 1 y 2, no es 1 y 2, se lee un medio, ¿ok? Y ahora, ¿cómo se lee esta fracción? 3 y 4, dice alguien. No, es 3 cuartos. ¿Cómo se lee? 3 cuartos. Muy bien. Acá encontramos otra fracción y dice que es 1 de 3. ¿Y quién es 1 de 3? Un tercio. Muy bien.
Vamos a continuar. Completa la oración, dice. Un medio de 12 es... ¿Qué quiere decir un medio de 12? Un medio de 12, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6, 12. Pero cuando decimos un medio de 12, estamos diciendo que es la mitad de 12. ¿Cuánto es la mitad de 12? Alguien dice 4, 3, 2, 1. No, son 6. Ok, entonces vamos a colocar nuestra respuesta, que en este caso sería 6. Muy bien. Alguien me está preguntando por ahí, profe, ¿vamos a copiar? Claro, todo lo que trabajamos lo copiamos para tener fundamento en nuestro cuadernito, ¿verdad? Muy bien, completa la oración. 2/4 de 12 es. ¿Qué me está diciendo 2/4 de 12? Está diciendo que de estos 12 que están acá, voy a tomar 2/4 de ellos. ¿Qué quiere decir eso de 2/4? Quiere decir que voy a dividir en 4 partes iguales estos 12 valores que están acá. Quiere decir que acá estaría yo colocando esta parte. Vean, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Tengo acá. Ok, me está diciendo que lo voy a, disculpen, me está diciendo que lo voy a dividir en 4 grupos. 1, 2, 3 y por supuesto que 4 grupos. Ok, pero luego me está diciendo que de esos 4 pedacitos en las que se divide la totalidad, debo de tomar 2. Ok, ¿qué me está diciendo? Que de toda esta división voy a tener que tomar un dato. Y para ello entonces decimos que nuestra respuesta en este caso sería ¿cuánto? Sería 6, porque voy a tomar 2. Vean cuáles son estos 2, dice alguien por ahí. Voy a tomar, disculpen, voy a tomar acá, en este caso, voy a tomar 1 y 2. ¿Cuánto hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En efecto, entonces, estamos hablando que es 2/4 de 12. Quiere decir que se dividen en grupos en 4 grupos y luego de esos 4 grupos se toman 2 grupos. Eso es lo que quiere decir esta fracción que ven ustedes acá. Muy bien. Entonces, tomemos nota, por favor. Les voy a dar unos minutitos para que tomen. Muy bien, ya estamos. Ahora vamos a continuar y decimos lo siguiente. Vamos a pasar a la otra parte. Solo vamos a borrar algo acá. Disculpen. Disculpen, dejé de compartir. Acá estamos. Solo vamos a... Bueno, de hecho ya terminamos ya borramos lo que teníamos ahí. Vamos a continuar entonces. Ahora dice completa la oración. 1/4 de 8 es, veamos, 1, 2, 3, 4. ¿Y 4? Son 8. Pero me están diciendo que es 1/4 de 8. ¿Qué quiere decir eso? Me están diciendo que voy a armar 4 grupos. Si hay 8 acá y quiero armar 4 grupos, ¿cuántos serían cada grupo? 2, 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 grupos. Ahora, de esos 4 dice que voy a tomar uno. Es decir, voy a tomar un solo grupo. ¿Cuánto es ese? Valga la redundancia, ese grupito. Dice que es equivalente a decir, ¿cuánto? A decir 2 de 8. En este caso es igual a decir 1/4. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces vamos a
Vamos a continuar diciendo lo siguiente. En efecto, acá nuestra respuesta sería, en este caso, 2. ¿Sí? Estos 2 panes que ven ustedes acá es 1/4 de 8. ¿Cuánto es 1/4 de 8? Dice que es 2. Son 2 chocolates que ven ustedes acá. Ok, vamos a continuar. Y entonces para ello decimos lo siguiente. Vamos a borrar acá los dibujitos. Ahí estamos. Ok, vamos a continuar. Y entonces dice, completa la oración. 1/2 de 8. ¿Qué es 1/2 de 8? Me está diciendo que de estos 8 voy a dividir en 2. Lo que quiere decir que es 1. Prácticamente es todo esto. 1 y 2. Tengo 2 grupos. Pero de esos 2 grupos voy a tomar 1. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando entonces a 4. ¿Es correcto? Entonces tomamos ahí a 4. Continuamos. Completa la oración. 3/4 de 8 es. Ok, alguien dice, ¿cómo es 3/4? Bueno, nuevamente nos está diciendo que vamos a tener que dividir los 8 panes en 4 grupos. Sería 1, 2, 3 y por supuesto que 4. Muy bien, ahí estamos. Pero dice que de eso voy a tomar 3. Entonces tomo 1, acá tengo 1, disculpen, vamos a regresar. Entonces tenemos acá 1, 2, 3 y 4. Pero de eso voy a tomar 3. Entonces es 1, 2 y 3. ¿Cuánto tomé? Tomé 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomé 6. Entonces vamos a resaltar esa parte que aparece acá. Para ello decimos entonces que nuestra respuesta de lo que estábamos hablando es igual a 6. Y alguien dice, ¿por qué 6? Sí, porque estamos diciendo que de los 4 grupitos, es decir, de 1, 2, 3, estamos tomando esta parte completa, ¿verdad? Que pertenece a 8. Es decir, 3/4 de 8 es igual a 6. Ok, continuemos. Aquí se muestra 1/4, dice. Ok, acá vemos 1/4. ¿De acuerdo? Estamos viendo que es 1/4. ¿Por qué 1/4? Porque la figura está dividida en 4 partes iguales y solo una está coloreada. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa acá? Alguien dice aquí se muestra 1/4. Ok, ¿dicen los demás sí o no? Desde mi perspectiva estoy viendo que esto debería estar así, pero también debería estar así. Contemos cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esos 9, ¿cuánto se ha tomado? 1. Veamos qué dice la respuesta. Entonces nuestra respuesta en este caso sería no, porque las partes en que está dividida no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces no es 1/4. ¿Qué dijimos que era? 1 de 9. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, encontramos esta parte de acá. Si ustedes se fijan, tenemos precisamente esto. Aquí se muestra 1/4. Bueno, alguien dice, veamos entonces si es correcto. 1, 2, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 espacios. De esos 8 se ha tomado 2, que también significa 1/4. Pero como que 1/4. Sí, vean lo que voy a hacer acá. Es decir, decimos que acá hay 1 y acá hay 1, hay 2 en efecto. Que sería 2 de cuánto. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8. Entonces esto es 2 octavos. Ahora bien, la situación es lo siguiente, vean ustedes. ¿Cuánto es 2 octavos? Acá tenemos que simplificar. ¿Cuánto es 2 octavos? Me está diciendo que es mitad del 2, que es 1, y mitad del 8, que en este caso sería 4. ¿Cuál es mi respuesta entonces? Mi respuesta es un cuarto. Ok, estamos acá. Entonces, vamos a borrar un poquito esta parte y vamos a mostrar nuestra respuesta. Entonces dice que sí, porque 2 de las 8 partes están coloreadas. A eso le llamamos un cuarto, es decir, 1 de 4. Ahora bien, aparece un pequeño ejercicio acá y este ejercicio dice así. Si ustedes visualizan, está diciendo que en este caso hay 12 alumnos en la clase, la mitad son niñas. ¿Cuántos niños hay? Bueno, si ya sé que mitad son niños, mitad son niñas. ¿Cuántos son niños? Como dijimos, mitad. Entonces está diciendo que también hay 6 niños y 6 niñas. Ok, continuamos. Y ahora decimos lo siguiente. Estoy pensando en un número. La 1/2 de mi número es 6. ¿Qué número es? La 1/2, ¿qué dice? La 1/2 de mi número es 6. Muy bien. Piensen un momentito. Voy a detener un momentito mi cámara y video en lo que ustedes resuelven este ejercicio, por favor. Y me comentan cuando ya. Muy bien, espero que ya hayamos finalizado en pensar y analizar un momentito en el ejercicio. Y dice,
Estoy pensando en un número. La mitad o un medio, ¿verdad? Un medio de mi número es 6. ¿Qué número es? Pero tan sencillo que es, estamos diciendo la mitad de 6. En este caso, pues la mitad de 6, ¿cuál es? Entonces estamos diciendo que si este número es la mitad del número que estamos pensando, entonces estamos diciendo que es el 12. O sea, si el 6 es la mitad de mi número, que sería la pregunta correcta, ¿verdad? Y en efecto, pues sería el 12. Muy bien, continuamos. Ahora dice, estoy pensando en un número. Y dice que un cuarto de mi número es 5. ¿Qué número es? Ok, si el número 5 es un cuarto de ese número, entonces, ¿cuál es ese número? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si sé que el 5 es la cuarta parte de ese número, ¿cuál sería este número? Si gustan, multiplican ustedes el 5 por el 4 para encontrar la respuesta rápidamente y en efecto, ¿qué sería? El número 20. Continuamos. Saúl compró 18 fresas. Se comió 9 de ellas. ¿Qué fracción de las fresas se comió? Recuerden que una fracción es una partición o es un reparto o es una división. Entonces, si Saúl compró 18 fresas, pero se comió 9 de ellas, ¿qué fracción de las fresas se comió? Entonces estamos diciendo que es un medio. ¿Por qué un medio? Porque es la mitad de lo que hay. Y entonces escribimos nuestra respuesta de esa manera, que sería un medio. Ok. ¿Qué fracción de los animales son perros? Contemos cuántos animales hay en términos generales. 2, 4, 6, 8 y 9. Hay 9 animales. Pero dice que de los 9, 3 son perros. ¿Qué fracción de estos animales son perros? Yo estoy viendo 3. Entonces, ¿qué parte de esta fracción? Veamos, me están sugiriendo hacer grupos de 3. Ya tengo acá mi primer grupo. 1, 2 y 3. Acá está el primer grupo. 1, 2 y 3. Tengo otro grupo. 1, 2 y 3. Tengo otro grupo. ¿En cuántos grupos se dividió? Bueno, pues estamos viendo que se dividió entonces en 3 grupos iguales. Entonces, ¿qué representa la cantidad de perros? Es un grupo, por supuesto. Por lo tanto, decimos que es 1 de cuánto. Estamos diciendo que es 1 de 3, un tercio. Ok, entonces decimos que las fracciones no son más que una división. Muy bien, para no alargar el contenido, quiero mencionarles que dentro de este tema es muy importante realizar algunos procedimientos, conversiones, por ejemplo. Hay clases de fracciones, están las famosas fracciones propias e impropias, están también las fracciones mixtas. Pero quiero hablar el día de hoy con ustedes con relación a estas fracciones llamadas fracciones impropias, ya que habíamos dicho también que la fracción propia no es más que aquella fracción en donde encontramos que el denominador es distinto ¿de quién? Es distinto del numerador, ¿verdad? Ok, en un momentito solo vamos a colocar acá en el espacio, creo que acá estamos. Ok, es esta parte. Me interesa que veamos esto. Fracciones. ¿Qué es una fracción? Ya dijimos que una fracción no es más que una división, no es más que una porción, ¿verdad? Y acá estamos viendo que en esta parte
hay una pequeña pizza y esta pizza está completa y se le llama unidad. ¿Qué pasa cuando esa pizza la dividimos entre la cantidad de hermanos, entre la cantidad de, de personas quienes conviven con nosotros? Pues entonces ya estamos diciendo que es una fracción. La unidad dividida en partes iguales se le llama fracción. ¿Es eso correcto? Muy bien. Espero que estén tomando notas, por favor. ¿Qué es una fracción entonces? Es dividir una totalidad en partes iguales. Vean acá, tengo una fracción. Pero son fracciones distintas, ya que esta primera fracción que está acá es este objeto que ven acá es un entero. Ahora esto es un medio porque está dividido en dos partes iguales, se llama un medio, y esto que está dividido en tres partes iguales se llama un tercio. Esto que está dividido en cuatro partes iguales es un cuarto. Esto que está dividido en 2, 4, 6, en 6 partes iguales es un sexto. Y esto que está dividido en partes iguales es un, 2, 4, 6, 8, es un octavo, ¿de acuerdo? En partes iguales. De la misma manera ocurre con este chocolate que ven ustedes acá, está dividido en partes iguales. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo está formada una fracción? Y la fracción está formada por dos términos. ¿Cuáles son estos términos? El numerador y el denominador. Numerador es el que está acá arriba y denominador es el que está abajo. ¿Y qué función tiene cada una de ellas? Y el numerador dice que indica el número de partes que se toman del entero. Y acá el denominador indica la cantidad de veces en que se dividió el entero. Por ejemplo, acá contemos 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 6 partes iguales se dividió esta figura. Y de ello se tomó 1, es decir, se pintó 1. Y por eso a ello le llamamos un sexto. Ahora bien, continuando, decimos que tipos de fracciones. ¿Qué tipos de fracciones encontramos? Las fracciones llamadas propias y las impropias. ¿Las propias cuáles son? Las propias dice que el numerador es menor que el denominador. Es decir, acá veamos esto, 2 sextos. ¿Qué quiere decir 2 sextos? Está diciendo que es 2 de 6, es decir, 2 sextos es menor a 1. Por lo tanto, estamos diciendo que es algo que está en uno solo. Y acá tenemos 2 sextos. Que también da lo mismo, ¿verdad? A esto le llamamos fracción propia. Bien, ¿qué es una fracción igual o la unidad? Perdón, una fracción igual a la unidad es cuando el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 6 de 6. 6 dividido 6, ¿cuánto es? Por supuesto que es 1. Muy bien. La fracción impropia. Ya vimos la fracción impropia cuando iniciamos esta presentación. El numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor que la unidad. Entonces decimos que acá tenemos dos figuras. Me está diciendo que es 10 octavos. ¿Qué está diciendo? Que un objeto está dividido en 8 partes iguales, pero que de esos 8 hay que tomar 10. Como no se puede, se toma otro entero y se divide en 8 partes iguales. Ahora sí, 8 más 2, ¿cuánto es? 10. ¿10 de qué? 10 octavos, porque está diciendo que 10 se va a dividir en 8 partes iguales. Si ustedes se fijan, esta ya es una fracción llamada impropia porque hay un entero y hay una fracción. Lo mismo ocurre en este espacio. Ok, vamos a continuar y decimos lo siguiente, que lectura de las fracciones. Primero se deben de leer, en este caso, pues siempre los numeradores, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y luego el denominador que se lee como medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno,
décimo, onceavo, por ejemplo, onceavo, doceavo, treceavos, así se lee. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Ejemplo, un medio. Aquí tenemos un medio. 3/4. Acá estamos pintando 3 de 4. Y acá es 4/5. Se está pintando 4 de 5. Muy bien, y esta es la finalidad en sí de las fracciones. Ahora vamos a ejercitarnos un poquito. Y es muy importante a que reconozcamos el valor numérico. ¿Ok? Chicos, dejamos nuestra clase hasta acá. Me dio gusto saludarles. Disculpen no poderles atender de la mejor manera. Sin embargo, pues encontré la mejor forma de poder avanzar un poquito es a través de esta grabación. Por lo tanto, necesito que presten mucha atención. Si tienen duda del video, pues pueden solicitarla y yo se los puedo enviar para poder trabajar. Muy bien, chicos, me dio gusto poder saludarles. Que Dios los bendiga y entonces nos estaremos viendo hasta el día viernes, ya que el día miércoles ni el día jueves no va a ser posible el trabajar allá en la escuela ni acá. Entonces lo haremos en la próxima semana. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.